Que tengo talento, lo llevo en el corazón. Esos aplausos, por favor, para recibir a estas maravillosas bailarinas del Conservatorio de Esther Villasanti que nos hacían Misionera. ¿Quién es? A ver un poco, Ailén Moulard, ¿verdad? Medio francés. Sí. Este para vos, mi amor. Vayan pasándose. Un gusto. Después tenemos a Ania Cañete. Hola, Ania, qué ojos. Gracias. Qué linda, mi amor. María José Jaquet, un gusto, María José. Hola. ¿Se le pasaban los nervios? Sí. Muy bien. Y Guadalupe Ferreira, obviamente. ¿Cómo estás, Guada? Muy bien. Me encanta lo que hicieron con esos trajes típicos maravillosos, esas polleras increíbles, cómo luce el blanco, cómo luce nuestro encaje, Yu. Y bueno, hoy nuevamente el Conservatorio de Esther Villasanti apoyándonos en las aperturas de Casa Talentos Paraguay. Yo quiero pedir a las chicas, porque mucha gente al verlos, muchas chicas, varones, ¿por qué no?, que quieren aprender a bailar. ¿Cuánto tiempo estudiaste vos, por ejemplo, baile? ¿Hace cuánto estás estudiando? Hace 7 años. 7 años, ya casi teacher ya, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a preguntarle a otra de las compañeras aquí a mi izquierda. Contame un poquito las redes sociales, cómo hace la gente para comunicarse. En Instagram están como Esther Villasanti, Conservatorio de Arte. Ajá, perfecto. Y le podemos saludar a la profe, chicas, que tuvo la gentileza de venir, de apoyarnos, de estar dirigiendo toda la coreo. Un laburo, un laburo. Así que vamos a darle las gracias a la profe. A la profesora Seudi. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, entonces,
el Conservatorio Esther Villasanti, brindándonos nuevamente arte aquí en Casa Talentos Paraguay. Vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con mucho más. No te despegues. Lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción. Buenas noches, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay, programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Hola, 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 ¿cómo está mi gente linda? Bueno, nuevamente juntos con esa apertura maravillosa, esos trajes típicos, tradicionales, nuestro encaje. Realmente gracias al Conservatorio Esther Villasanti por brindarnos todo eso. Hoy que estoy medio trabada, parece brindarnos todo eso tan mágico y tan maravilloso. Bueno, hoy es un día mágico, arrancamos la segunda ronda de nuestros participantes, han quedado 15, así que hoy van a estar presentando su segundo material de participación. También tengo un pequeño homenaje cortito, unas palabritas nada más. Y por supuesto a mi izquierda una invitada de lujo. La van a conocer como Mayra Neira, muchos ya la siguen en las redes sociales. Ya vamos a estar contando una sorpresa muy grande también el día de hoy junto a Mayra, pero les quiero contar que ella es Miss Señora Real Internacional. Buenas noches, bienvenida, May, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá conmigo, tener por lo menos una belleza acá en el set, ¿verdad? Una Miss Internacional. Ya vamos a estar hablando de ese título tan importante a nivel internacional. Y también vamos a estar dando una sorpresa muy grande con May, porque a partir de hoy, me gustaría que vos lo digas, May. A partir de hoy, ¿quién se suma a Casa Talentos Paraguay? Bueno, está bien. A partir de hoy, Quinta Boutique La Deseada, que queda en Areguá, se suma a la familia de Casa Talentos A ver, Paraguay. esos aplausos. Un lugar único y maravilloso realmente para ir a compartir con esa persona tan especial y, ¿por qué no, con grupos de amigos, verdad? Ya vamos a estar mostrando algunas imágenes para que puedan conocer y también seguir las redes sociales de Quinta Boutique La Deseada. Ahí pueden ver imágenes de lo que es ese lugar maravilloso. Bueno, ahora sí quiero agradecer, estuve conversando justamente con el hermano, recordando algunas cosas que de repente te vienen a la mente con gente muy querida que formaron parte de tu vida en algún momento y siempre hay o algún tema musical o alguna situación que te los trae de vuelta a la mente, al recuerdo, ¿verdad? Hoy quiero hacer este pequeño homenaje a esta gran persona que, como yo siempre digo, un gran artista. La principal característica, por supuesto, es la humildad. Y esto va como mensaje para todos los chicos que se están presentando y que están compitiendo en Casa Talentos Paraguay. Sobre todo la humildad, eso es lo más grande y la gente lo capta. Así que hoy quiero recordar un poquito a Sergio Denis, este gran amigo, Héctor Omar Hoffman en realidad, ¿verdad? Él era cantautor, productor musical, actor,
de todo un poco, muy, muy querido en la Argentina. Inclusive recordemos que aquí en nuestro país había tenido un episodio muy fuerte de salud, del cual logró salir. Pero lastimosamente el 15 de mayo del 2020 nos comunicaban que él ya nos había abandonado físicamente, porque sus recuerdos siempre van a estar presentes por muchísimo tiempo. Así que Sergio, donde quiera que estés, no solo yo, hay mucha gente que te recuerda, te ama y te extraña. Este gran beso para Carlos, para los hermanos, para los hijos. Y bueno, recordando un poquito todos esos grandes temas de Sergio Denis, ¿verdad, May? Qué linda época, qué lindo fue. Realmente, sí, qué linda Varias época. generaciones, varias generaciones. Bueno, del otro lado de cámaras tengo a mi señora productora Sandrita, que está laburando ahí con todo el equipo maravilloso, porque como yo siempre digo, yo estoy sentadita acá, pero los que hacen Casa Talentos son los participantes y el equipo de compañeros que tengo atrás de cámaras. Y por supuesto, el espacio que nos brinda América TV. Así que yo no sé si nuestro jurado ya está por ahí, Sandrita. Vamos a saludar entonces, me dicen que Norat, nuestra reina ahí del jurado, Norat Alfonso, periodista, influencer, sumamente querida. Así que buenas noches, bienvenida Norat, ¿cómo te va? Hola Andrea, ¿cómo estás? Escuchá lo que Buena. suena de fondo. Yo creo que tenés que venir a piso pronto, Norat, porque acá los chicos te extrañan. Siempre me preguntan por vos. Claro que sí, voy a estar próximamente. Les prometo, así con un beso grande y un placer nuevamente estar acá en Casa Talentos. El placer es nuestro, Norat. No sé si ya se ha conectado al Zoom alguno de los otros miembros del jurado. Vamos a ir aguardando porque esto es todo. Es el primer reality televisivo por Zoom a nivel internacional. Y bueno, y estamos siempre con las conexiones. Me cuentan que ya entró nuestro director, nuestro presidente de mesa, el queridísimo doctor Enrique Castro. Buenas noches, bienvenido, Enriquito querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querida Andrea, queridos compañeros del jurado, queridos y talentosos participantes? Hoy creo que va a estar muy difícil, muy reñida la competencia porque ya están quedando los mejores. Así y estuvimos mirando ahí con los miembros del jurado. No hemos decidido nada entre todos, todo dividido. Estamos en puntaje, pero muy, muy difícil porque están quedando los mejores, Andrea. Así mismo, y lo importante, Enrique, es que están haciendo caso al jurado y están tomando sus devoluciones. Realmente han enviado un material maravilloso y bueno, cada jurado tendrá su criterio para puntuar, ¿verdad? Eso ya es personal de cada uno, Enrique. Pero a medida que se va acercando la gran final, obviamente van mejorando cada vez más y se vuelve más difícil, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos que hacer como jurado, ¿verdad? Puntuar. Así y es. bueno, cada vez es más difícil Más complicado. porque van quedando los mejores. Así Y estoy tan mismo. contento porque mucha gente me escribió en mi privado felicitando por el programa. La gente ve el programa Sí, sí, todos sí. los sábados. Me felicitan por el formato del programa, que le damos oportunidad a la gente del interior del país, a la gente del exterior que también no Exacto. puede llegar hasta acá. Entonces, es el formato que le damos esa oportunidad a ellos. Y a la estoy feliz. inclusión también, ¿verdad, Enrique? Que es sumamente También, importante. sí. Así es, muy importante. Creo que es el único programa que le da ese espacio con la inclusión a la gente, a los jóvenes por sobre todo. Así mismo, doctor Google. Este hombre, no hay cosa, no hay libro que no haya tragado. Bueno, a ver si se sumó alguno de los miembros. Rodrigo Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Rodri, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? Súper. Acá, prendidísimo, expectante para ver todo lo que nos prepara esta noche. Wow, se viene fuerte, Rodri, lo único que te puedo decir. Sí, me imagino. Mira, un saludo también a todos los miembros del jurado, ahí a Enrique Castro, ¿verdad? Nuestro director, al tenor guaraní, a Norat Alfonso,
y a toda esa gente también que está ahí expectante, queriendo saber qué nota tendremos hoy y quiénes estarán participando hoy, ¿verdad? Porque siempre tenemos participantes de lujo. Eso es lo bueno. Mismo. Y va mejorando el nivel, como decía Enrique, ¿verdad? Y hoy a mi izquierda tengo a mi señora real internacional, Mayra Neira, que aparte de ser una Miss a nivel internacional, se suma también a Casa Talentos Paraguay con Quinta Boutique La Deseada en Areguá. Así que muy pronto nuestra cena de fin de año va a ser ahí, May, te cuento. Vamos a ir todos los del jurado, los ganadores, todos vamos a ir a compartir ahí, Rodri. Así que prepárense. Bueno, y contame un poquito más acerca de cómo surge la idea de hacer este lugar tan maravilloso, ¿verdad? Bueno, Andrea, sí te comento un poquito. Quinta Boutique La Deseada es nuevita. ¿Cuánto tiempo realmente tiene ya? venimos desde marzo realmente. Hicimos un evento el Día de los Enamorados, pero realmente lo habilitamos en marzo. Qué lindo. Marzo, hace poquito que estamos en el mercado, en el rubro hotelero, vamos a decirle, en el rubro del descanso. Sí. Areguá es una ciudad maravillosa, tiene un encanto particular, aparte de las frutillas. Exacto. Sí. Y Quinta Boutique está a 5 minutos del centro, 5 minutos del lago. Es una quinta con 5 habitaciones, tiene 2 lofts. Que podemos encontrar 2 lofts con doble ambiente para 3 o 4 personas y tenemos unas 3 suites matrimoniales exclusivos para parejas. Un lugar maravilloso para ir a compartir, como yo digo, con esa persona especial o con grupo de amigos, ¿verdad? Hay una parrilla increíble para hacer unos asados, una pileta alucinante, pero aparte, cada habitación y cada loft tiene dentro una parrillita por si querés, ya estás así tipo demasiado enamorado y no querés compartir con nadie, entonces podés hacerlo ahí en pareja. Sí, así mismo, exclusivo la privacidad por sobre todo. Sí, a veces no te dan ganas de salir afuera, entonces tenés jacuzzi, frío, caliente, tenés una parrillita, tenés un patio interno exclusivamente para vos, para la pareja. Me encanta. Bueno, ya vamos a estar dando a conocer más sobre Quinta Boutique La Deseada. Y bueno, vamos a estar inclusive pasando el comercial para que la gente vea imágenes de lo que es ese lugar increíble. Ya tenemos con nosotros, estamos aguardando la conexión con el queridísimo maestro Miguel Coronel. Venimos enseguida. Bueno, y ahora sí es momento de saludar a nuestro queridísimo tenor guaraní, el maestro Miguel Coronel, que yo le digo temor guaraní. Buenas noches, bienvenido, profe. Buenas noches, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo está en esta segunda etapa? Una segunda etapa de clasificación. Vamos a ver qué tal están los videos. Ya vamos a ser un poco más estrictos. Exacto. Vamos a ver ya todos los detalles, porque el público sabe que tiene que llegar los mejores a nuestra gran final y premiar al talento realmente que ha visto durante este proceso todos los detalles que le va a servir a Andrea para su carrera, ¿verdad? Porque claro. Esto que nosotros vemos ahora, ven los productores, ven la persona, los empresarios, ven todos los detalles para poder contratar a un artista de buena categoría. Entonces nosotros somos como un primer filtro para estos artistas, para tener en cuenta. Así mismo, para mí es muy importante que escuchen y lleven a práctica la evolución del jurado. Bueno, y hablando de participantes, Mayra, ay Dios mío, hoy te toca arrancar con la segunda ronda. Tenemos a Rocío González de Argentina, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandre, ¿cómo estás? Un gusto, hoy no me dijiste Sandra, ¿viste? Ahora sí, por suerte. Ahora ya vamos acostumbrándonos. Bueno, Rocío, antes que nada felicitarte por haber pasado a esta segunda etapa. Y bueno, vamos a ver ya ese material, ¿qué te parece? Dale. No existe amor perfecto,
Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que me hiciste tuya. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes. Así yo no tendría estas ganas de rogarte. Fuertes esos aplausos. Excelente presentación de Argentina, representada por Rocío González. A mí me encantó, pero yo no soy jurado. Querido doctor Enrique Castro. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfectamente. Bueno, qué suerte. Rocío, ¿cómo estás, mi hija? ¿Cómo te va? Te está escuchando, Enrique. Bueno. Rocío es de Santiago del Estero, creo. Así es. Es una ciudad hermosa y tiene la bendición de ser la ciudad más antigua de la Argentina y limita con ciudades hermosísimas. O sea que vos te vas hasta Santiago del Estero y te vas al norte y te vas a Salta y a Chaco. Bajás hacia el sur y te vas a Córdoba. ¿Te imaginas si te vas al este? Te vas a Santa Fe y al Chaco. Al oeste te vas a Catamarca, a Tucumán y a Salta, con lugares extraordinarios. Y me encantó tu video, me encantó tu voz. Yo tengo que ponerte un 10, querida Rosy. Muy bien, excelente. Un 10, arrancando así livianito, ¿verdad? Vamos a ver, ¿Norat tuvo fuerza o no tuvo fuerza? A ver, nuestro voto Ñemí con Norat Alfonso. Me parece que Norat Tu se micrófono. Tu micrófono. Ver, vamos a pedirle que nos prenda el micrófono. Bueno, acá estamos en vivo por Zoom. Ahí te escuchamos, Norat. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Bueno, mil disculpas. Bueno, antes que nada, sí, es cierto, tuvo mucha fuerza, Rocío, querida. Es lo que nosotros, los miembros del jurado, buscamos en los participantes: fuerza, también carisma, y por sobre todo también cuidar cada detalle. Ella sentada con el paisaje, es lo que siempre decimos, las cosas deben hacerse bien. A mí me encantó, así que mi puntuación es secreta, pero muy buena. Muy bien, excelente. Bueno, el voto Ñemí de Norat, que todo el mundo quiere saber y lo sabemos recién la noche de eliminaciones. Maestro Miguel Coronel Tenor Guaraní, lo escuchamos. Música de suspenso, por favor, porque yo empiezo a temblar cuando el profe va a dar su evolución. Mamá querida. Ay. Bueno, ¿qué tal, Rocío? Bueno, muy sui generis tu video. Pero de salida acá yo algo hice. Enriquito apareció. Perdón. Bueno, muy sui generis tu video, muy lindo. Tu interpretación también bastante convincente. Me pareció que en los agudos te salió un poco forzado las notas. Es como que te necesitaba un poco más de articulación y de soltarte un poco más. Mi calificación es 9. Muy bien, viniendo del maestro Coronel, es una excelente puntuación. Y es muy importante que escuchen las devoluciones, no solamente del maestro Coronel, sino que de cada uno de los miembros del jurado.
A ver, ahora vamos a escucharlo a Rodrigo Godoy, ¿qué nos dice? Buenas noches, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Un saludo muy especial a toda esa gente hermosa de Santiago del Estero. Y bueno, yo creo que por algo Rocío está en este lugar, en este preciso momento. Las cosas pasan por algo y bueno, ella tiene un don muy especial que es la voz. A mí, por ejemplo, me encantó. Me gustó mucho a la vez que sacó ese video tan hermoso que hizo mostrando un paisaje de Santiago del Estero, que es lo que siempre le estamos pidiendo a todos los participantes, ¿verdad? Que muestren su ciudad, que muestren no solo sus técnicas de voz, su capacidad de ejecución de instrumentos, sino que lo que les rodea también, ¿verdad? Y sí, también concuerdo con las técnicas vocales, como dijo el maestro Miguel Coronel, pero a mí me encantó y yo le pongo un 10. Muy bien, qué forma de arrancar, y les dije que esta noche se venía complicada. Gracias, Rocío, mi amor, un placer haberte tenido en la noche de hoy y bueno, por lo que veo, venís muy, pero muy bien. Ahora nos vamos desde Argentina, cruzamos nada más el Río de la Plata, porque vamos hasta Uruguay para recibir a Melanie Vázquez. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches para todos. Qué lindo volver a estar acá, esta oportunidad. Estoy muy feliz de seguir en camino. Felicidades por estar en esta segunda ronda ya. Y bueno, para nosotros un gusto enorme tenerte a vos y tener, por supuesto, también a Uruguay, ese país maravilloso. Sandrita, ¿podemos ver el material de Melanie, por favor? No logro ver el norte, no hay neblina. A cambio de amor recibo espinas. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvias. Moja mi alma como un río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mucho más por siempre. Muy bien, Uruguay, muy bien, Melanie. Qué lindo escuchar música cristiana que nos reconforta el corazón y el alma. Querido Enrique Castro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Melanie, un saludo cordial a la gente de Uruguay, ese país hermoso, conocido por su interior verde, rodeado de playas. Hay un lugar muy hermoso en Uruguay que se llama La Rambla. Es un paseo costero donde se venden pescados de mar, frutos de mar de todas clases. Y bueno, un saludo cordial a nuestros amigos de Uruguay que nos ven. Melanie, me encantó ese tema, tenés una voz muy privilegiada realmente. Por más que no tuviste así un fondo extraordinario, te dedicaste a encontrar un fondo blanco con luces que iban cambiando de colores. Me gustó mucho, es una técnica un poco diferente, ¿verdad? Y me encantó tu música también. Yo te pongo un 8. Muy bien, excelente puntuación, un 8 del doctor Enrique Castro. Norad, ¿por dónde andás, mi amor?
Hola Melanie, ¿cómo estás? Buenas noches, espero que estés súper bien. Realmente es extraordinaria esta voz, esta muñeca del Uruguay. Realmente a mí me gustó mucho. Yo siempre destaco la presencia y la templanza del participante. Puede estar parado o parada frente a una piedra, pero le pones ganas y fuerza, a mí me gusta. Realmente, eso sí, el escenario me hubiese gustado en otro lugar, por eso bueno, le bajo un puntaje, pero Melanie es muy buena mi puntuación, así que para la próxima a seguir mejorando. Un beso grande. Muy bien, excelente. El voto Ñemí de Norad, que ya lo sabremos. Y nuevamente suspenso, porque llega él, el temido maestro Miguel Coronel. Adelante, profe. ¿Qué tal, Melanie? Para mí no fue tu mejor interpretación. Con esa hermosa voz, hija, estás cantando temas para mí muy light, ¿verdad? No importa que sea cristiana o sea popular, pero necesito que explotes más tu voz. Sacale más jugo a tu voz. Es totalmente diferente a la chica que estuvo antes. Ella le dio muchísima fuerza y de tanta fuerza forzó la voz. Y vos te cuidas demasiado y necesito que te juegues para saber cuáles son tus extremos, para saber hasta dónde vos podés llegar, hasta dónde vos podés sorprender. Porque vos te cuidas mucho y no podés vivir la vida cuidándote demasiado. Algunas veces hay que... cuando en la jerga del ajedrez, mi lorito, en la jerga del ajedrez, sacrificar la reina. Entonces, mis loritos dicen 8. Un día lo queremos ver un poco al lorito que está opinando ahí, dando su devolución también. Rodrigo Godoy, mi amor, adelante. Hablar, se me puedo escuchar hablar, perdón. Bueno. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? No sé quién habló más, si fue el doctor o fue los loritos, pero no hay mucha diferencia. A mí me decían luego que el maestro Coronel era lorito Oga y ahora ya comprobé. Ahí está. Gracias. Bueno, Rodri, contame. Sí. Melanie, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros hermanos uruguayos que siempre están también ahí, más bien siguiendo nuestro programa, y a los concursantes también que están participando. Para mí tiene una hermosa voz, su vestuario va acorde también a lo que estaba interpretando, la música que también cantó me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y las luces también que le agregó atrás, luces LED, que normalmente no vemos en las grabaciones, pero yo creo que, como dijeron los demás jurados, Uruguay es un país hermoso, tiene mucho paisaje natural, tiene mucho que mostrar, por más que uno no viva cerca o del mar, más bien tenemos plazas, tenemos lugares, como ya dije, naturales, hermosos, que pueden rodear esta interpretación. Y tuvo que usar a su favor eso, ¿verdad? Pero bueno, no importa, exacto. Para la próxima será, y concuerdo con los demás también. Yo le pongo un 9. Un 9, muy bien, muy bien. Y bueno, le cuento al jurado que yo pronto voy a estar lanzando también mi música grabada con un paisaje tremendo en Quinta Boutique, la deseada. Vamos a un pequeño corte y enseguida mucho más Casa Talentos Paraguay.
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Por supuesto que todos los que participan y pasan por Cazatalentos tienen un talento tremendo. Bueno, y hablando de talentos, tenemos que seguir presentándolos y ahora nos vamos hasta San Lorenzo porque quiero dar la bienvenida a Bianca Mora. Buenas noches, Bianca, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Súper bien, emocionada. Me contaron que tu material está fantástico y bueno, le pido a producción que me lo muestre. Tú no te imaginas que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iré a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos. Lindo, qué linda está Bianca, qué bien le queda ese color. Y si no me equivoco es la ciclovía de San Lorenzo, pues yo suelo ir a trotar ahí, así que creo que es la ciclovía de San Lorenzo, me encanta. Bianca, a ver, doctor Castro. ¿Y qué tal, Bianca? ¿Cómo estás, mi hija? Sí, en la ciclovía, ahí entre esos árboles, entre la naturaleza, me encantó el contraste del color de lo verde y el color de la arena con ese color fucsia que te pusiste. Encantó. Me encantó ese video, elegiste un tema que me parece a mí muy acorde a tu voz, ¿verdad? La parte técnica más bien te va a decir el profesor Miguel Coronel luego. Saludo cordial a la ciudad de San Lorenzo, departamento central, esta ciudad universitaria que le llamamos y que tiene categoría de catedral su iglesia. Cuando vamos llegando a San Lorenzo parece que vamos llegando a Bélgica por las cúpulas góticas que tiene. Hermoso. Una maravilla esa catedral, una de las catedrales más lindas de nuestro país. Mira, Bianca, yo te pongo 10. Muy bien, excelente puntuación. Yo no sé cómo vamos a definir este certamen, esta 4ª temporada, porque la verdad que me sorprenden los participantes, todos están increíblemente bien. Bianquita, vamos a escuchar ahora la devolución de Norat, que es la que nos dice si tuvo fuerza, si no tuvo fuerza. A ver, Norat. ¿Cómo estás, Bianca? Muy buenas noches. Realmente el color fucsia te favorece muchísimo y me parece súper bien que se haya atrevido a grabar en exteriores, especialmente en la ciclovía de San Lorenzo. ¿Quién no ha ido a caminar o a trotar o a andar en bici por ahí, verdad? Me parece súper bien que... Se nos cortó, parece, el audio de Norat, ¿verdad? Tenemos un pequeño... Volvió adelante, Norat, te escuchamos, mi amor. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, mil disculpas. Yo, bueno, metí acelerador y ya me fui con todo. Con mucha fuerza.
Con mucha fuerza. Bueno, Bianca querida, a mí me gustó muchísimo la puesta en escena porque hay que atreverse. Hay mucha gente que es tímida, muchas personas, a ella no le importó nada grabar en la ciclovía de San Lorenzo. Y creo que esta canción es de Jaycee Velázquez. No sé si ella me puede corregir más adelante, creo que sí. Es una canción romántica, muy tierna. Quien no la ha cantado, a mí me gustó muchísimo y le puso mucha fuerza. Mi puntuación es secreta. Muy bien, excelente. ¿Cómo se viene Cazatalentos en esta cuarta temporada? Por favor, música de suspenso nuevamente, Nelson, porque entra él, el temido, el temor guaraní. Está la Katy con mis loros, que también cantan, mira un poco. Pancha ¡Ay, qué Garmendia. lindo, profe! Ella es Pancha Garmendia. Pancha Garmendia, me muero. Con los jurados tenemos animales. Ahí lo voy a soltar ahí. ¿Verdad que? Me encanta. Bueno, muy bien, Bianca Mora. Para mí, una de las mejores voces del certamen, como todas las otras chicas, pero le puso, como dice Norad, mucha fuerza, acting, escena, vestuario, un poquitito se raspó la voz en el agudo, pero hay que llamar la cosa por su nombre. El video, la calidad muy linda, se grabó en vivo. Sí, el encuadre de la cámara también, todo lindo. 10. Muy bien, excelente, un 10 para esa mujer mágica que nos vino a mostrar su talento desde San Lorenzo. Y a ver qué nos dice Rodri. ¿Qué tal? Buenas noches, Bianca. ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Un saludo especial a toda esa gente de San Lorenzo. Siempre me escriben, así que quiero aprovechar el momento de saludar a la familia Figueredo, a la familia Duarte, todas, no quiero nombrar porque se me van a ir los nombres, todos ¿verdad? los que me conocen, Bueno, no van a decir Rodri. Sí, para todos los que me conocen, ¿verdad? Que siempre están prendidos el programa, ¿eh? Exacto. Y bueno, Bianca, como dije desde un principio, esta vez Cazatalentos nos va a sorprender y hasta el momento me está sorprendiendo cada uno de ustedes. Y esta hermosa voz que tenés la sabes aprovechar porque tiene mucha fuerza. El video que hiciste va acorde a lo que siempre estamos esperando, ¿verdad? Ese lugar verde, ese lugar hermoso que le caracteriza a tu ciudad, ¿verdad? La ciclovía, ya sabemos que es ahí. Así que tu vestuario también me gustó muchísimo. Y bueno, se ve todo lo que te había dicho desde un principio, engloba todo lo que buscamos y yo te pongo un 10. Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor, porque San Lorenzo se vino realmente con todo, con todo. ¿Viste, Mayra, cuánto talento hay, obviamente, en nuestro país, en el exterior? Y qué importante ese intercambio cultural entre países, ¿verdad? Que se vean a nuestros artistas, que nuestros artistas conozcan también, porque ellos, tenemos que decirlo, tienen un grupo de WhatsApp donde conectan, se hacen amigos y se crean ideas para futuros trabajos juntos, ¿verdad? Que me parece espectacular. Sí, la verdad que sí, Andrea. Hasta yo estoy emocionadísima por los puntajes acá, por el jurado, Te todo. digo que trajiste suerte hoy, Mayra. Sí, todos los puntajes pum para arriba. Suele ser más duro. Hoy me parece que le caíste bien, algo pasó, ¿verdad? Bueno, como este es un programa por Zoom en vivo, ¿verdad? Tenemos a nuestro artista de emboscada, él es Pablo Báez. Lastimosamente no pudimos lograr conexión, pero quiero ver el material, por favor. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea
Qué lindo, qué lindo, qué lindo ver de fondo el paisaje de Emboscada con esa iglesia y cómo a veces, como siempre lo pide el jurado, con pequeños detalles se puede lograr algo espectacular. Doctor Castro, ¿qué te pareció? ¿Qué tal, Pablo Báez? ¿Cómo estás? Saludos a la ciudad de Emboscada, la ciudad de las piedras, el sentado entre las piedras, esa hermosa ciudad ubicada en el municipio de Cordillera. Y bueno, su santo patrono justamente es San Agustín, quien decía que el que canta reza 2 veces. Y esta hermosa canción que eligió, que es de León Gieco, y lo hizo famoso la india tucumana, la más famosa de Sudamérica, una voz sui generis, la querida negra, la Negra Sosa, Mercedes Sosa. Grande, grande cantante, Dios mío. Y bueno, me encantó, muy lindo el lugar donde estuviste cantando, el valor agregado, la guitarra que tocaste, ¿verdad? Sí me gustaría, como dice Nora, que le hayas puesto un poco más de fuerza de repente. Yo te pongo un 8. Muy bien, excelente puntuación, un 8. La verdad que grandes recuerdos de la Negra Sosa. Bueno, a ver, Norat, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Un saludo a la gente bella de Emboscada. Realmente sí, a mí me gustó mucho, pero como que comenzó muy lento, muy apagado. Yo sé que esta música es de protesta, es una canción que le llega a mucha gente, ¿verdad? Que también lo hizo muy conocido Luciano Pereira. Así que mira, a mí me gustó, pero un poquito más de fuerza para la próxima, Pablo. Mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, muy bien. Y un día voy a mostrar acá en el set a Norat, les voy a mostrar la fuerza que tiene cuando hace su Muay Thai, ¿eh? Así que muy pronto aquí en vivo, pero la vamos a traer con los guantes y que nos enseñe un poquito, porque si hay alguien que sabe de fuerza, es Norat. Ahora vamos a escuchar nuevamente, con cierto temor, pero con ganas de aprender, al maestro Coronel. Ya está. Ya estás, profe. Sí, eso lo que pasa es que pongo en silencio porque los loritos hablan y hacen ruido y puede salir en el... Bueno, Pablo a mí no me gustó para absolutamente nada, lamentablemente, muy... Esa voz, hay que trabajar esa voz, Pablo. Hay que mejorar esa dicción, esa articulación, esa interpretación, esa tonalidad. Lindo el video, todo rescatable, pero lamentablemente Iacu Norat o falta ver la fuerza y mi fuerza, imagínate la fuerza. Le falta un poquito de fuerza. Este niño tiene que estudiar canto. Porque tiene muy linda voz, tiene muy buena potencia. ¿Vos le vas a hacer algún precio especial a todos los que pasan por Casa Talento si quieren ir a alguna de tus sucursales, verdad? Sí, señor, menos a vos. No, entonces... yo ya sé luego cantar, profe. Yo te voy a enseñar a vos, profe. Me haces cotoser. Bueno, así es que, hijo, lamentablemente tenés que mejorar para tu próxima... Puedes elegir un repertorio que vaya acorde a tu voz, mejorar un poco más la dicción, la articulación. Yo te pongo un 7. Muy bien, excelente. A tomar, por favor, las devoluciones del jurado para proyectarlas en su carrera a futuro. Rodri, te escuchamos. Muy buenas noches, Pablo. Espero que te vaya bien. Un saludo a esa gente hermosa de Emboscada, que seguro estará prendida mirándole a Pablo aquí, apoyándole, ¿verdad? A mí principalmente me gustó mucho la voz, a pesar que le faltó fuerza, ¿verdad? Voy a repetir un poquito lo que dijeron los demás porque es algo que deberíamos de tocar quisquillosamente, porque la música necesitaba eso, ¿verdad? El video va acorde a su música y lo que yo puedo rescatar es que se ingenió para crear su propio material, ¿verdad? Sacando un poco lo que es de fondo, esa iglesia, las piedras. Como habían comentado anteriormente, ese vale un punto más, además que ejecuta la guitarra. Yo le pongo un 8. Muy bien, excelente, me encanta. Y bueno, esto es lo importante, que los participantes traten de mostrar con mucho o poco
lo que tiene en el outfit es muy, pero muy importante. Bueno, y estamos con algunos problemitas de conexión, como es habitual, ¿verdad? Con el internet en un programa en vivo por Zoom, sí, un problema tenemos con el internet. Así que vamos a ver directamente el material de este artista que me encanta, Gabriel Bazán, desde la República de Luque. Solo sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Qué tema jugado con Gabriel, que nos ha tocado compartir escenarios ya por Luque, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos dice el doctor Castro. Saludo cordial a la ciudad de Luque, la ciudad azul y oro, la ciudad de las joyas, de la guitarra, de las arpas, ciudad de gente talentosa y guapa. Y por sobre todo fanática de sus colores azul y oro. Porque todo el mundo se preguntará por qué los que son tan fanáticos, los del Luque, ¿por qué dicen República del Luque? ¿Quieren saber? Les voy a contar. Resulta ser que hasta el año 1968, durante la guerra de la Triple Alianza, Luque fue la capital de la República del Paraguay. ¿Se imaginan? Después sacaron y trajeron esa capital a Asunción. Pero ellos se quedaron con eso, ¿verdad? Que Luque es la capital de la República del Luque. Bueno, vamos a lo nuestro. Gabriel, me gustó mucho el tema, creo que se llama Cielo Rojo ese tema. Cantan los músicos famosos mexicanos, no quiero mencionar para no mencionar a uno nomás, bastantes músicos. Sí me sorprendió bastante el lugar, el pasillo, parece ahí donde grabaste, pero sí te salvó la mezcla de tu camarógrafo, esa mezcla que hizo bien profesionalmente, valor agregado, los instrumentos que ejecutaste, pero tenés una voz privilegiada, una voz hermosa, maravillosa. Vos además, por esta vez yo voy a eludir el lugar donde estuviste grabando, porque te salvó el que te hizo ese material, esa mezcla que fue haciendo, ahí se ve justamente, y te voy a poner un 10. Muy bien, wow, espectacular. Bueno, y a ver qué nos dice Norat. ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo grande a la República de Luque, una ciudad bastante bella con gente muy, pero muy trabajadora. A mí me encantó, la voz, todo, pero le voy a bajar un puntaje porque no me gustó el escenario. Es como que está en un pasillo tipo Alma en Pena, ¿verdad? Debería buscar, perdón, ¿verdad? Mi sinceridad. ¿Viste? Está Alma en Pena que te en el tapepo y en los pasillos, ¿verdad? No me gustó el escenario. Luque tiene paisajes hermosos para la próxima, por eso le bajo un puntaje. Muy bien, gracias Norad. Y ahora nuevamente la gente empieza a temblar del otro lado porque llega él, el Lorito Oga. Le voy a poner ahora al maestro Miguel Coronel.
Ay, no, lorito, no, los loritos son de mi casa, hey. Por eso, la casa de los loritos nomás, profe. La casa de los loritos es. Bueno, Gabriel, a mí me sorprendiste, pero negativamente. No me gustó, estaba la voz muy engolada, estaba una interpretación muy sobreactuada. La escenografía así parecía un pasillo, parecía la Casa de la Independencia. Había una luz ahí que molestaba. No me gustó absolutamente nada. Yo esperaba muchísimo de vos, querido hijo, pero lamentablemente esta vez no fue favorable para vos. Mi calificación es un 7. Un 7. Bueno, dentro de todo, muy, muy buena puntuación. Rodri, ¿qué te pareció? Buenas noches, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Gabriel siempre me sorprende, ¿verdad? A toda esa gente de Luque también un saludo muy especial que le sigue a Gabriel. Y bueno, a mí me encantó mucho porque siempre nos demuestra su talento, tiene muy buena voz, me sorprende siempre, el vestuario excelente, además que toca el acordeón, ¿verdad? Un plus otra vez. Pero concuerdo con los demás que esta vez no me gustó su forma de grabar, ¿verdad? Su grabación esta vez fue un poco precaria para llamarla, pero espero que a Gabriel esto le sirva para que la próxima no cometa el mismo error, claro. Porque tiene muy buena voz, interpreta muy bien todo. Cielo Rojo es una música muy buena, ¿verdad? De David Saizar, que está bien interpretada por él, pero tiene que tener en cuenta estos detalles, ¿verdad? Que le estamos resaltando para la próxima. Un saludo muy especial a la gente de Luque y yo le pongo un 10. Muy bien, excelente. Bueno, marquen, anoten lo que les va diciendo el jurado, así lo mejoran si pasan a la siguiente etapa. Gracias a mi jurado querido por una noche más, por apoyar y compartir Cazatalentos a cada uno de los participantes. Y bueno, unas palabritas más con nuestra Miss Señora Real Internacional, Mayra Neira. Gracias por apoyar Cazatalentos también con Quinta Boutique La Deseada, que les cuento a todos que salimos de aquí y nos vamos allá para cantar karaoke. Para que el maestro coronel sepa que sé cantar, le voy a mandar mi video. Bueno, contame un poquito así rapidito las redes sociales donde te puede seguir la gente, por favor. Y también esto de Miss Señora Real, ¿tiene alguna participación obviamente en el exterior muy pronto, verdad? Sí, así mismo, Andrea. Yo creo que hay tanto para hablar, ¿verdad? Que tenemos tan poquito tiempo siempre en televisión. Es cruel la tele. Así que sí, a finales de año próximamente, o en diciembre o enero, estaré participando en un certamen internacional. No sabemos todavía si será México o Punta Cana. Ajá. Estaré representando a Paraguay, por supuesto. ¿Como la Cazatalentos? Sí, claro. Ustedes lo escucharon. Categoría señora joven. Me encanta. Y me pueden encontrar en mis redes sociales como @may con y_gargoneira y también a la Quinta Boutique La Deseada, @Quinta Boutique La Deseada. Estamos en Areguá. Así mismo. Bueno, y muy pronto Cazatalentos va a estar organizando un evento por ahí, así que todos los que se quieran prender, vamos para allá. Nos despedimos hasta el sábado que viene, agradeciendo por supuesto al Casino de Asunción Único, a Quinta Boutique La Deseada, a CC Trofeos. Por supuesto también quiero agradecer mi outfit a Carola Boutique. Miren lo que es esto, Asunción y Luque, a Osval Style, a Estelita Uñas, a Buen Paz Calzados, y el sábado que viene nuevamente juntos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Acá se las dejamos porque muy pronto viene la final y tienen que votar por sus favoritos. Gracias a todo mi equipo, gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta el sábado que viene, los amo. Chao, chao. Que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. No te desesperes, el próximo sábado a las 20 horas estamos de vuelta. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.